venimos trabajando clases anteriores, las oraciones son palabras que expresan una idea completa. Es decir, que no necesitan de otra oración o otra palabra para que su significado sea comprensible. Por ejemplo, vamos a leer una oración, en este caso, los gatos saltaron de un árbol. Recuerdan que lo primero que hacíamos era buscar cuál era su verbo, ¿sí? En este caso el verbo saltaron, y lo subrayábamos y escribíamos núcleo verbal, ¿sí? Entonces, una vez que realizamos, que encontramos el núcleo verbal, vamos a seguir completando el análisis de nuestras oraciones. Vamos a agregar más cosas, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es hacerle corchetes, ¿sí? Estos son los corchetes, los ponemos al inicio de la oración. Recuerden que las oraciones comienzan con mayúscula y terminan en un punto. Y al final, ¿sí? Entonces, lo encerramos entre corchetes al inicio y al final. A partir de ese verbo que yo ya localicé, vamos a hacer preguntas, ¿sí? Por ejemplo, podemos preguntar qué, quiénes, cuándo, ¿sí? Según de qué se trate la oración. En este caso, la pregunta será ¿quiénes? Y preguntamos, ¿quiénes saltaron de un árbol? Vamos a tener una respuesta. Esa respuesta es los gatos. ¿Qué vamos a hacer una vez que encontramos la respuesta? Le vamos a hacer techitos. ¿Se acuerdan cuando separábamos en términos que le llamábamos techitos a esa separación? Bueno, le vamos a hacer techitos a la respuesta que obtuvimos, en este caso los gatos. Luego le hago también un techito a la pregunta a partir del verbo. La pregunta era, ¿saltaron de un árbol? Hago también el techito. Una vez que ya tengo los techitos que corresponden, localizado mi núcleo verbal, vamos a ponerle arriba del primer techito sujeto. ¿Por qué es el sujeto? Es el sujeto que hace la acción, ¿sí? En este caso, quienes saltan de un árbol son los gatos. Entonces son los sujetos. A la otra parte, al otro techito que hicimos la pregunta, le vamos a poner predicado, ¿sí? Es el predicado verbal. Es el predicado que tiene un verbo. Luego, una vez que encontramos y dividimos en dos partes con dos techitos nuestra oración, por un lado el sujeto y otro el predicado, vamos a buscar dentro de el sujeto, ¿sí? Vamos a encontrar el núcleo. Este núcleo del sujeto va a ser o un sustantivo o un pronombre personal que reemplaza ese sustantivo. En este caso tenemos gatos. Gatos es un sustantivo común. Lo subrayamos y le colocamos núcleo. Es nuestro núcleo del sujeto. Tenemos nuestra oración, hacemos los corchetes al principio y al final. Recuerden que las oraciones comienzan con mayúscula y terminan en un punto. Una vez que tengo mi oración, los gatos saltaron de un árbol, buscábamos el núcleo verbal. ¿Recuerdan? Es un verbo, en este caso saltaron. Le colocamos núcleo verbal. Una vez que tenemos nuestro núcleo verbal, lo que vamos a hacer es la pregunta, ¿sí? ¿Quiénes saltaron de un árbol? Tenemos acá la pregunta, ¿quiénes saltaron de un árbol? La respuesta va a ser los gatos. Entonces, ¿qué vamos a hacer una vez que tenemos la respuesta? Lo que veníamos hablando sobre los techitos, una especie de techito arriba de la respuesta, ¿sí? Va a ser los gatos. Este primer techito que vamos a hacer, le vamos a llamar sujeto, ¿sí? Ya que será el ser vivo o el objeto de quien hablamos o
¿quién realiza la acción? En este caso realizan la acción los gatos. Y esa acción que realiza es saltaron de un árbol, que es cuando hicimos la pregunta, ¿recuerdan? Y es donde está el verbo. A partir de ahí vamos a hacer otro techito. A este techito lo vamos a llamar predicado, ¿sí? Porque indica lo que hace el sujeto. Siempre el predicado me indica la acción del sujeto. Una vez que ya tenemos nuestro núcleo verbal, nuestros corchetes, la separación, localizamos al sujeto y al predicado, con los techitos vamos a encontrar el sustantivo, si dentro del sujeto, el sustantivo o el pronombre personal que va a reemplazar al sustantivo, ¿sí? Y le vamos a poner núcleo, va a ser el núcleo de nuestro sujeto. Es los gatos, o sea, en este caso gatos, son los que realizan la acción.